Hola, listo. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Bienvenidos a todos, gracias por asistir. Pues ya pasando directamente pues al contenido, como bien lo presentamos, vamos a discutir hoy un poquito acerca de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Entonces, pues, digamos, para, para iniciar el proceso o la discusión, pues hablaremos un poquito de qué es la Agenda 2030, un poquito sus antecedentes, de cómo ha surgido, cómo se ha venido como desarrollando y programando. Ya posteriormente vamos a hablar un poquito más en detalle del papel de la energía en estos, digamos, en esta agenda que obviamente no está orientada absolutamente a la energía, pero sí que la energía puede jugar un papel importante y en diferentes aspectos. Y por último vamos a tocar algunos avances pues puntuales que hemos estado teniendo básicamente pues en América Latina como para poner un ejemplo puntual o ejemplos puntuales. Entonces, bueno, digamos como preámbulo, pues es importante dejar claro, digamos, la relación que existe entre energía y desarrollo. Entonces, pues, digamos que cada vez más se han hecho estudios y se ha validado la importancia o la estrecha relación que existe entre el acceso a la energía y el desarrollo de una comunidad o de un país. Digamos que eh, básicamente lo que se entiende o como se puede resumir, por así decirlo, es que si usted o si una persona nace en condiciones de extrema pobreza, y entendiendo pues que la extrema pobreza es no tener la capacidad ni siquiera de atender pues las necesidades básicas del ser humano, y esa persona logra tener hijos, reproducirse, es muy posible que esos hijos sigan manteniendo ese estado de extrema pobreza. Entonces, eso es, primero que todo, eso es lo que se conoce en algunos ámbitos como una trampa de pobreza, y es como un círculo vicioso que por más que se hagan esfuerzos, pues las personas no logran salir de ahí, digamos, de esas condiciones. Y esas condiciones tienen una estrecha relación con el acceso a la energía. Básicamente, el crecimiento económico, el progreso humano, la productividad, la salud, la educación, el abastecimiento de agua, todo eso tiene una estrecha relación con el acceso a la energía. Entonces, digamos que básicamente es importante, considerar importante dejar esto como preámbulo porque al hablar de sostenibilidad o al hablar de desarrollo sostenible, muy seguramente tendremos que hablar de acceso a la energía. Obviamente aquí se pueden empezar a abrir muchas discusiones porque obviamente tenemos que tener en cuenta el contexto y a quién necesita la energía, en qué medida la necesita, por qué la necesita, pero digamos en términos generales de lo que se entiende pues como una sociedad global y con motivaciones tanto económicas como sociales como medioambientales, pues es importante tener en cuenta que la relación es muy estrecha. Y digamos que esa es la razón por la cual, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, como vemos aquí en la gráfica, eh, tiene una tendencia muy, muy, muy marcada y muy, digamos, de una relación directa con la energía per cápita de consumo en los países. Por ejemplo, vemos el extremo derecho, países como Noruega o Suecia, que tienen un índice de desarrollo muy alto porque tienen un consumo de energía per cápita anual alto, y países, por ejemplo, como Yemen o como Senegal o como Kenia, que tienen índices de desarrollo humano bajos y que tienen consumos de energía per cápita pues también bajos, ¿vale? Entonces, a manera de contextualización, pues la Agenda 2030, pues básicamente es lo que muchos de ustedes se han compartido de pronto algunos espacios académicos conmigo o hacen parte del máster de energías renovables o lo han discutido en otros aspectos, pues es lo que se conoce mayormente como los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, digamos que
los objetivos de desarrollo sostenible, lo vamos a ver un poquito más adelante. Básicamente lo que representan es la continuación de un proceso que ya se había iniciado anteriormente con otros, digamos, con otros objetivos también a escala global, eh, pero con una diferencia importante y digamos que más allá de las similitudes pues, que puedan tener, y es que son procesos o iniciativas a largo plazo, digamos de más o menos 15 años de duración. Los objetivos de desarrollo sostenible en esta ocasión son universales, es decir, se aplican por igual a países desarrollados que en vías de desarrollo. Un poco una gran diferencia que había o que hay con la agenda anterior, que estaba pues muy orientada a países específicos. En ese momento, digamos que ya con esta nueva agenda se entendió que las problemáticas y los retos son globales y que estamos, o que digamos que todas las iniciativas están interconectadas entre ellas y que pues en ese sentido eh, eh, no valen, o digamos que no, no hace mucho sentido separar o segmentar los países objeto de esto. Y también esta agenda y estos objetivos pretenden ser profundamente transformadores. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque al partir de una premisa de transformación, es mucho más fácil entender, por ejemplo, procesos que posteriormente en el webinar vamos a discutir y que hacen parte integral digamos, de la agenda. Y pues obviamente como cualquier cambio, pues genera inconvenientes, genera retos y de ninguna manera pues resulta ser fácil. ¿Vale? Entonces, un poquito en cuanto a los antecedentes, no es que en términos generales, pues el desarrollo sostenible tiene los antecedentes pues, más fuertes allá en la década del 80 a finales, cuando mayormente estos inconvenientes medioambientales empezaron a generar muchas alarmas a nivel mundial y se empezó a generar como una conciencia, más allá de que en la década del 60 o del 70, incluso pensadores o expertos en campos como la economía o incluso la filosofía empezaban a dar luces como acerca de cómo interactúa el desarrollo económico de una sociedad con su desarrollo social, con su desarrollo medioambiental o con su impacto medioambiental y cómo esas dinámicas empezaban a, a interactuar. Entonces, digamos que desde hace mucho tiempo se viene hablando, pero obviamente cada vez más, a medida que va pasando el tiempo, se toma como más conciencia y se da cuenta, nos hemos dado cuenta como humanidad que a menos de que tomemos decisiones y hagamos cambios, pues no tendremos como muchas chances de poder perpetuar nuestra actividad en el planeta. Entonces, en cuanto a la agenda, el antecedente, digamos, el más anterior que podemos encontrar más allá del concepto del desarrollo sostenible es en el 2012 cuando se celebró la, la convención el Río +20, ¿verdad? Entonces, ese fue como el nuevo punto de partida para la nueva agenda. Posteriormente empezaron a haber unos encuentros, el panel de alto nivel sobre el post-2015, que básicamente aquí en ese momento ya estábamos en la primera agenda, que era la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces es una agenda que se generó desde el año 2000 hasta el 2015. Entonces ya cuando estábamos cerca de ese término, de ese primer periodo, se empezó a hablar de, bueno, o hacemos un balance y miramos qué pasó, lo bueno y lo malo y nos quedamos aquí, o hacemos un balance y evaluamos qué fue lo que se obtuvo, lo bueno, lo malo, y nos ponemos metas que continúen otro tiempo más. Efectivamente, eso fue lo que se hizo y se generó pues el grupo de trabajo sobre objetivos de desarrollo sostenible y se empezó a pensar en esa transición de objetivos de desarrollo del milenio a objetivos de desarrollo sostenible.
pues básicamente, como les decía, desde el 2000 hasta el 2015 había ya una agenda que, digamos, inicialmente estaba como orientada a los países en vía de desarrollo, es decir, se orientó a un poco los que están como rezagados, por así decirlo. Entonces, digamos que entre el año 2000 y el 2015 se obtuvieron resultados interesantes. O sea, en ese periodo, 700 millones de personas salieron de la pobreza, se salvaron 48 millones de niños menores de 5 años, 5.9 millones de niños escaparon de, digamos, de enfermedades como la malaria. Es decir, se empezaron a tener resultados en mayor magnitud de los que se venían teniendo anteriormente, antes de tener como una agenda global. Y ese fue uno de los primeros indicios eh, que tuvo la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, es la primera vez que se tenía esa agenda común y los resultados se veían. Simplemente uno de los grandes cambios que se empezó a tener o que se empezó a orientar es en qué medida era correcto segmentar las acciones y orientarse solamente a los países en vía de desarrollo y, ¿por qué no, por el contrario, involucrar también a los países desarrollados? Entonces, en ese sentido, se planteó o se plantearon los objetivos de desarrollo sostenible, que en este caso ya no fueran 8 como eran anteriormente, sino que fueran 17, pero que en alguna manera, digamos, era como subdividir de alguna manera estos 8 que ya teníamos. Igual, digamos que grupalmente pues están como muy orientados, era orientado a la pobreza, a la educación, a la igualdad, a la mortalidad, a salud general en cuanto a enfermedades. En los objetivos de desarrollo sostenible lo que se trató de hacer fue como justamente de segmentarlos y darle, por ejemplo, relevancia o importancia a temas que seguramente estaban involucrados anteriormente en estos 8, pero que al no estar discriminados completamente, pues tal vez no se les daba como su importancia. El caso es el más puntual, el de la energía. El objetivo número 7 actualmente es energía asequible para todo el mundo, básicamente. Entonces, algunos aspectos que cambiaron, pues, digamos, de la primera agenda del 2000 al 2015 contra la del 2015 al 2030, pues fue en términos, por ejemplo, de sostenibilidad. Digamos que se planteó que el modelo actual, o se dejó claro que el modelo actual es insostenible, y se dejó claro ese aspecto. Digamos que antes era, hombre, tratemos de ayudar a los desfavorecidos, por así decirlo, a que salgan de esa condición y que estemos un poco más equilibrados todos, pero el cambio ahora es, en la perspectiva es que, listo, más allá de que logremos o no logremos que los más desfavorecidos salgan adelante, si los favorecidos y los que han generado un desarrollo económico siguen haciendo lo que venían haciendo, no lo vamos a lograr, es decir, vamos a tener consecuencias muy graves. En términos de equidad, se tuvo un avance importante también digamos, en aspectos de universalidad. También se tuvieron eh, avances importantes, un poquito en lo que les mencionaba, de que todos los problemas están interconectados. Y eso es un aspecto importante del concepto de la sostenibilidad, justamente la complejidad que involucra el abordar la sostenibilidad. La complejidad no desde el punto de vista de lo difícil que puede hacer algo, sino la complejidad desde el punto de vista de lo interconectado, intraconectado que puede estar todo. Es decir, lo que hagamos como actividad humana puede tener una repercusión a nivel temporal o espacial mucho más allá de lo que lo hacemos usualmente. Es decir, mucho más a generaciones más adelante de las que, en la que estamos nosotros, o a personas o a comunidades que estén mucho más lejos de donde nosotros estamos ejecutando esa actividad. En cuanto a los compromisos, pues digamos que, como les comentaba, los objetivos de desarrollo sostenible involucran a los países, a todos los países del mundo, por así decirlo.
y lo que busca es que en sus políticas internas estén integrados estos objetivos y obviamente aquí pues se tiene en cuenta un aspecto importante y es ese nombrecito, políticas internas. Y entonces acá lo que también llama la Agenda 2030 es a, digamos, a desarrollar un poco más ese enfoque holístico orientado a las actividades humanas. Y es no tanto segmentar a que, ok, por un lado van los ingenieros y hagan lo suyo, por otro lado vayan los economistas y hagan lo suyo, por el otro lado van los abogados y hagan lo suyo. No, las actividades que hacemos en diferentes campos del conocimiento, todas se interconectan y se pueden afectar entre ellas. Y ese tema es bastante importante y es un cambio significativo que hubo entre una agenda y la otra. Y pues el alcance, obviamente lo que les contaba de pasar de 8 a 17, pues eh, es mucho más ambicioso y digamos que involucra aspectos que pueden ser incluso más como de la cotidianidad, como el empleo digno o aspectos que ya involucran a, a países ricos y pobres independientemente, como el cambio climático. ¿Vale? Pero entonces, listo, más allá del contexto y que es importante pues tenerlo en cuenta de dónde viene todo digamos, estas motivaciones, es pues cuál es el papel justamente de la energía, ¿cierto? En todo esto que hemos mencionado y de lo cual hemos mencionado los antecedentes. Y pues lo primero es aportar a la transformación. Recuerdan que subrayé en una de las diapositivas anteriores que uno de los cambios importantes entre la agenda del 15 al 30 contra la agenda del 2000 al 15 era que estos objetivos buscaban ser profundamente transformadores. La agenda que iba hasta el 2015 era una agenda un poco más, de nuevo, como estaba orientada a, digamos, como ayudar a los que no lo habían logrado. Entonces era, ok, los que ya lo lograron, ok, llegaron a la meta, están bien. Y entonces vamos a ayudar a los que no lo han logrado. Esta nueva agenda involucra un cambio de pensamiento que es absolutamente revolucionario, por así decirlo, es disruptivo. Es, ok, usted ya lo pudo haber logrado llegar a la meta, pero si usted sigue haciendo lo que hace, como lo hace, pues ya después no va a haber meta a dónde llegar. Y desde ese punto de vista, pues entonces el papel de la energía es, siendo algo tan importante como lo mencionamos anteriormente para el desarrollo de comunidades o de países, es aportar esa transformación. Entonces, digamos que dentro de la agenda se puede empezar a identificar esos objetivos puntuales hacia lo que apuntaría una transformación o una transición energética, como las hemos tenido anteriormente como historia en la humanidad, ¿cierto? De pasar de la madera al carbón, por ejemplo, o del carbón al petróleo. Esas han sido transiciones energéticas que hemos vivido como seres humanos. Pero esta transición energética, digamos que por muchos aspectos y de los que hemos venido mencionando anteriormente, es diferente y tiene llamados diferentes, porque ya estamos de pronto siendo mucho más conscientes de las necesidades. Tal vez las primeras transiciones energéticas eran orientadas un poco más al desarrollo económico o al desarrollo social, discriminados, pero no entendidos como un todo, que si no se balancean, pues pueden generar justamente escenarios, eh, eh, hombre, insostenibles. Entonces, algo de lo que se ha venido hablando de manera muy importante es la nueva, digamos, los componentes que hacen diferentes esta nueva transición energética. Entonces, este modelo que les presentamos acá, que es obtenido del Consejo Mundial de la Energía, plantea, pues, digamos aquí, digamos, los aspectos diferentes que involucran esta transición energética. Y vemos que el Consejo Mundial de la Energía, que es algo así como una ONU, pero de la energía, es decir, es una organización internacional a la cual están adscritos la gran mayoría de países del mundo, entiende la transición energética actualmente como un proceso con tres pilares fundamentales.
Uno que es la descarbonización, es decir, un proceso que involucre la integración de energías renovables, cambios en la movilidad, nuevas fuentes de energías, eh, digamos, eh, nuevas fuentes de energía como el hidrógeno verde, nuevas estrategias como el almacenamiento, en fin, una orientación hacia justamente tener una matriz lo más baja en carbono posible para salir del camino de los excesos de CO2 que tenemos, pero también, por ejemplo, un pilar importante como la digitalización, es decir, sacar ventaja de esos desarrollos tan grandes que hemos tenido, siendo conscientes de los efectos que ha generado ese desarrollo, por ejemplo, en tecnología. Pero entonces, orientar esos desarrollos como para fortalecer la transición por, digamos, mecanismos de cargas de vehículos eléctricos, aspectos de inteligencia artificial para mejorar procesos, redes inteligentes, blockchain, en fin, un montón de aspectos. El prosumidor, que es básicamente ese cambio de paradigma en que ya yo puedo dejar de ser digamos, no quiero decir un simple, pero puedo dejar de ser solamente consumidor y puedo volverme un consumidor productor de energía. Y también la resiliencia, ¿no? Entonces, entender que eh, lo que se haga tiene que pensarse en el largo plazo para que pueda ser resiliente, entonces involucrar también todo el tema de renovables, de almacenamiento, de redes inteligentes, de generación distribuida, de nuevas maneras de hacer las cosas que sean mucho más, que aguanten mucho más, digamos, cambios y que puedan adaptarse fácilmente a condiciones específicas, ¿verdad? De alguna manera, el papel de la energía para aportar a la transformación, digamos que le da la relevancia al papel que ha tenido la energía históricamente. Entonces, más allá de las transiciones energéticas que hemos tenido, después de las últimas transiciones hemos tenido momentos en la historia en los cuales la energía ha sido importante para definir momentos. Entonces, por ejemplo, por allá, cerca de 1923, había digamos, dos vectores que manejaban o que orientaban, o por los que se orientaba, digamos, el desarrollo energético, y era básicamente por la paz de las naciones, saliendo de una primera guerra mundial, eh, sin saberlo, pero a portas de una depresión económica. Entonces era diversificar el suministro, pasar de la biomasa justamente al combustible fósil, eh, tratar de atender la escasez energética, el desarrollo, la electrificación. O sea, eran necesidades de ese tipo. Después, por allá, después de la Segunda Guerra Mundial, la energía tenía vectores ya no tanto al desarrollo de pronto como de las naciones, pero más bien como al desarrollo de los mercados, de los gobiernos, a descarbonizar, a descentralizar, a tratar como de resurgir un poco de los daños que se había hecho. Y esta, digamos, esta nueva era, o estos nuevos llamados a los que puede atender el desarrollo en energía siguen manteniéndose en los tres anteriores, por ejemplo, de carbonizar, descentralizar y digitalizar, pero mayormente la pandemia del COVID-19 ha hecho entender que tendría que haber un cuarto vector, por ejemplo, un cuarto vector orientado un poco, que lo ha llamado el WEC, lo ha llamado, eh, eh, digamos, disruptivo como siempre, por así decirlo, disrupción como de costumbre. Y es un poco la necesidad de modificar la mentalidad en el liderazgo energético para seguir buscando la humanización de la energía. Entonces, digamos que el papel, eh, el, es importante que en la Agenda 2030 se haya discriminado un objetivo puntual, específico para, digamos, para la energía, pero no es, digamos que no es
no se debe malinterpretar como que es un objetivo aparte, sino que es tal vez uno de los objetivos que puede tocar transversalmente a todos los 17 objetivos que se tienen planteados en la agenda actualmente. Justamente por lo que se puede lograr eh, con la obtención de ese recurso, si se entiende, pues, como energía. De manera puntual, pues, el objetivo número 7 define lo siguiente, pues, es garantizar energía asequible y no contaminante, fiable, sostenible y moderna para todas las personas del planeta. Y digamos que se subdivide pues en algunos aspectos muy importantes, obviamente todos hasta el 2030, y es, por ejemplo, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas y duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. Esos son objetivos pues puntables que cada país aborda de una manera u otra, dependiendo de su contexto, pero que hacen parte de una agenda global, y eso es lo importante aquí, la meta es la misma para todos los países, obviamente los caminos que nos van a conducir a esa meta para cada país son diferentes, eh, pero obviamente entendiendo que aprendiendo o teniendo como referencia eh, eh, casos o experiencias de otros países o éxitos o fracasos de otros países vecinos o lejanos, pueden ser muy útiles, por ejemplo, para alcanzar estos objetivos puntuales desde cada país, ¿verdad? Y pues obviamente eh, una manera de abordar ese cambio hacia esos objetivos que se planea en la Agenda 2030, pues es, por ejemplo, utilizar herramientas tan importantes como la que proporciona el mismo Consejo Mundial de la Energía, que ha propuesto, digamos, la búsqueda eh, de la humanización de la energía y utilizar la herramienta que ellos han generado como el, el, el trilema energético. Entonces, el trilema energético básicamente es, una, es una extrapolación del paradigma del desarrollo sostenible a los sistemas energéticos, y es entender que cualquier sistema energético de cualquier país, si no se aborda desde la perspectiva de la sostenibilidad en tres pilares fundamentales, pues es un sistema energético que de una u otra forma será insostenible. Entonces, digamos que aquí hay una lectura muy importante desde el punto de vista de qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Y es que si nos podemos diagnosticar a la luz, por ejemplo, del trilema energético, hablando de cada país, incluso si se hila muy delgado, se podría pensar en cada región de cada país, porque puede haber, dependiendo de países, que haya diferencias significativas en cuanto a regiones, por temas geográficos o políticos incluso. Eh, Cómo tomar decisiones. Entonces, el trilema energético ya lleva 10 años, digamos que surgió en el año 2010, sí, en el año 2000, bueno, ya lleva 22 años, pero en el año 2020 pues se celebró su 10º aniversario. Eh, y esto nos hace entender el proceso, digamos, tan largo que puede llegar a generarse incluso, y largo pero continuo y mejorándose. Entonces, digamos que lo importante es que la Agenda 2030, en cuanto a la energía, puede contar con herramientas que se van generando de manera paralela para poder tener esos diagnósticos y para poder entender cómo se puede actuar o cómo se podría actuar desde cada país para atender a esa agenda. Eh, y en caso, por ejemplo, digamos, particular del trilema, pues lo que les decía, el trilema lo que hace o lo que invita es a diagnosticar los sistemas energéticos de cara al paradigma de la sostenibilidad, y nos invita a entender un sistema energético como que tiene que ser
energéticamente seguro, energéticamente equitativo y ambientalmente sostenible, ¿listo? Y pues cada uno de estos pilares busca medir y cubrir algunos aspectos específicos, que obviamente pues los tienen aquí ustedes en la diapositiva y que de alguna manera reflejan ese, digamos, ese diagnóstico que puede traer el paradigma del desarrollo sostenible como herramienta. O sea, ¿para qué nos sirve esto? Es para, primero que todo, entender cómo funciona algo, y ya cuando yo entiendo cómo funciona algo, puedo generar o diseñar soluciones para lo que no está funcionando tan bien o para fortalecer lo que viene funcionando muy bien, ¿verdad? Y bueno, básicamente, digamos que el papel de la energía es importante para aportar esta transformación, pero lo importante es también pensar en cómo va la transformación. Entonces, en qué va eso? Es decir, esa Agenda 2030, pues más o menos cómo va hasta ahora y en cuanto a la energía, qué tanto se ha aportado. Entonces, importante es, lo que les mencionaba anteriormente, también importante el tema de políticas. Todo lo que se quiera hacer dentro de un país, o sea, orientado a la Agenda 2030, es decir, son lineamientos a nivel gobierno. Para que cualquier cosa a nivel gobierno surja, pues tiene que haber un marco político, un marco regulatorio, un marco normativo que permita ejecutarlo. Entonces, aquí lo importante es que desde el año 2010 hasta el año 2020 hemos visto un aumento constante, por ejemplo, en la cantidad de países que tienen políticas regulatorias en cuanto a incentivos, a mandatos, a aspectos por el estilo en cuanto a energía. Lo mismo en menor proporción, pero una tendencia muy parecida, políticas en cuanto a transporte y un poco menos en proporción políticas en cuanto a calentamiento y refrigeración. Sin lugar a dudas, esto es una tendencia importantísima, y es que cada vez más países por lo menos van tomando conciencia, van dando el primer paso. No es el paso último, no es el paso digamos, suficiente, pero es un paso necesario para continuar el camino. Por ejemplo, esa transformación va generando muchísimo empleo. El sector de la energía es uno de los sectores, digamos, que más dinamiza las economías en diferentes países, independientemente de su nivel de desarrollo. La generación de empleo, la diversificación del empleo, la generación de nuevas plazas, de nuevos campos de conocimiento, es algo que se venía necesitando y que pues obviamente es un indicador de un poquito del cambio de era en el que podemos estar ubicados actualmente. Y también desde el punto de vista, digamos, de la capacidad instalada en el mundo, es decir, en términos de energía, orientado un poco a las fuentes de energía no convencionales en diferentes lugares del mundo, pues las tendencias siempre han sido, o bueno, han venido siendo eh, a aumentar, con algunas influencias puntuales en algunos años, condiciones de mercado específicas, pero lo importante es que son tendencias a la alza, pues es un buen indicador para por lo menos aportar de manera puntual a ese objetivo y de manera transversal al resto de objetivos. Y ya para finalizar, pues básicamente existen cada vez más herramientas que nos ayudan a medir el desarrollo de los objetivos o el avance de los objetivos de desarrollo sostenible en diferentes zonas del mundo. Aquí puntualmente les estoy mostrando el reporte del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, el CODS. Fíjate que lo que hace es rankear los diferentes países de América Latina. Aquí a la izquierda está el ranking y aquí a la derecha está el porcentaje de indicadores que se pueden tener para sacar el avance en los ODS. O sea, a veces los países que no están muy bien rankeados, es posible que no estén rankeados porque a veces casi que ni se tiene la información para poder rankearlos. Esto es la gráfica de la derecha la que nos quiere indicar un poco esto, pero la gráfica de la izquierda pues es como la calificación
real o lo que se genera con lo que hay, pues básicamente. Obviamente hay tendencias similares a lo que les presenté anteriormente, esa gráfica que les estaba mostrando del el índice de desarrollo humano contrastado con la energía, el consumo de energía per cápita de los países, se ve una tendencia muy parecida respecto, por ejemplo, al desarrollo al índice de los objetivos de desarrollo sostenible en países de Latinoamérica respecto a su PIB, por ejemplo, per cápita. Los países que más adelantados están en los objetivos, pues son los que de pronto tienen más PIB, Chile, Uruguay, por acá hay otro subgrupo, y pues los que más atrás están, Haití, Nicaragua, de pronto, eh, pues digamos que tienen una correlación con su PIB per cápita. Entonces digamos que vemos esa correlación que existe entre esos aspectos y pues eh, eh, la consecuencia o digamos lo consecuente que es el concepto pues con lo que veníamos hablando anteriormente. De la misma manera se pueden ver gráficas de tendencia, ¿cierto? Digamos para cada país de la América Latina en el mismo, de la misma fuente bibliográfica, por ejemplo, podemos validar los avances que han tenido, por ejemplo, en los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, sus tendencias, pues entendiendo que la flechita hacia abajo es decreciente, la de la derecha en naranja es estancado, la amarilla es avance moderado o la verde es una trayectoria esperada, pues se puede hacer ese diagnóstico y pues hacerle el seguimiento básicamente de pronto a este de la energía que es el discriminado, pero haciendo la reflexión de que este objetivo pues puede ser transversalizado un poquito hacia todos los demás objetivos. Y pues nada, esto era lo que tenía yo para contarles por el día de hoy. Un poquito de qué tanto pesa o qué tan importante puede llegar a ser el tema de la energía en la Agenda 2030 y pues nos quedan unos 15 minuticos para atender de pronto las preguntas que puedan tener. Entonces voy mm, a, a desplegar un poquito la ventana de preguntas y a empezar a leer. Entonces, a ver, por acá empiezan los saludos. Cotán, Perú, Colombia, Uruguay. Bueno, entonces, la primera pregunta que creo que se genera, Jesús dice, me gustaría saber si el índice de México, saber el índice de México, porque estamos haciendo nuestro proyecto final sobre México y este valor es muy valioso. Bueno, digamos que ahí en las diapositivas pudiste haber visto digamos que hay fuentes suficientes de información para conocer tanto el índice de transición energética del país como el índice de avance en objetivos de desarrollo sostenible que pueda tener el país también, su calificación en cuanto al trilema energético y de ahí pues justificar un poco algunos desarrollos que ha tenido el país, independientemente de las realidades pues políticas, que en este caso pues en México, digamos que no es un secreto que la administración actual está, digamos, tiene una posición específica en cuanto a esta temática. Aurora pregunta, ¿cuál es el avance al 2022 de los países europeos en alcanzar el ODS 7? ¿Qué país lidera este cumplimiento? Yo creo, bueno, en este caso no tengo el dato enfrente mío, pero creo que uno de los países líder están Suiza, Dinamarca y creo que está Noruega. Entendiendo que el objetivo, digamos, que se subdivide, ¿no? Es energía asequible y no contaminante. Entonces, pues el nivel de alcance en estos objetivos pues se tiene que medir en dos, digamos, en dos dimensiones, pero creo que estos son los que van más adelantados.
de nuevo, digamos que las orientaciones de estos países no tanto van hacia que la energía sea asequible para todo el mundo, sino más bien que la energía que es asequible para todo el mundo no sea contaminante. Y ahí es donde hay unas grandes diferencias en las motivaciones que puede haber en los diferentes países. Si lo ponemos a ver, digamos que puede que una parte importante de las matrices energéticas, por ejemplo, de países latinoamericanos, sean altamente no contaminantes. O sea, ya van cumpliendo por algún lado el objetivo 7. El gran reto que pueden tener algunos países en Latinoamérica es hacerla asequible para la gente, que le llegue a la gente y que cuando le llegue, le llegue de buena calidad, constante, que sea pagable, en fin. Entonces, lo que quiero hacer entender es que es muy posible, por ejemplo, que incluso cuando se cojan dos países a compararse, un país europeo con un país latinoamericano, es posible que el desarrollo del objetivo sea equilibrado. No, vamos en el 60, en el 55, pero van a decir, ¿pero cómo? Porque es posible que el país latinoamericano tenga un buen desarrollo en algo que el europeo está un poquito chueco, por así decirlo, o que no está tan desarrollado. Entonces, lo que discutimos constantemente durante el programa del máster de energías renovables es un poco la importancia del contexto. Y es que muchos de estos indicadores pueden no ser comparables entre ellos, por ejemplo, entre países, pero sí pueden ser tomados en cuenta para tomar decisiones o para aprender de experiencias en otros países. Espero haber atendido por ahora las preguntas de Jesús y de Aurora. Edgar pregunta, ¿cómo hacer que aquellos países llamados de izquierda, Cuba, Venezuela, Nicaragua, cómo hacer que esos países impidan el cumplimiento de los primeros ODS? Importante como son las libertades individuales, que hacer... A ver, perdón, es que tal vez la pestañita es muy pequeñita y no puedo leer. ¿Cómo hacer que aquellos países llamados de izquierda impidan el cumplimiento de los primeros ODS? Importante como son las libertades individuales que hacen que no haya una participación clara en los destinos de desarrollo de un país. ¿Cómo hacer que aquellos países que hacen que no haya... Perdón, pero no entiendo la pregunta, Edgar. Lo siento, no sé si la puedes reformular porque, me perdonas, no la logro entender. De pronto, espero lograr llegar de nuevo para verla. Aquí ya preguntan desde Bolivia. Héctor Julián dice, genera energía donde se necesita. ¿Crees que el beneficio adquirido de los países desarrollados con el aprovechamiento de los recursos de los países subdesarrollados haya influido en el cambio en la Agenda 2030 por todos los cambios sociales y ambientales que generan? Pues digamos que de eso se trata un poquito lo que les estaba comentando anteriormente, y es que, como, a ver, de alguna manera también, a ver, aquí hay un gran juego político, ¿verdad? Y entendiendo pues que idealmente siendo la política como lo que tiene que ser, ¿verdad? Que eso es, digamos, la generación, digamos, de condiciones eh, de convivencia correctas para la sociedad en común. Y es que entonces los países que han tenido ese gran desarrollo tomen esa conciencia de alguna manera, ya sea económica o taxatoria o lo que sea, pero que tomen esa conciencia de que ese desarrollo que ellos que han generado ha tenido unas consecuencias. ¿De qué tipo? Sociales, medioambientales o económicas en otros países del mundo, y eso genera esos compromisos en los subdesarrollados. Entonces, digamos que lo, si quisieras que respondiera a tu pregunta, si el beneficio adquirido de los países desarrollados con el aprovechamiento de los recursos ha influido en el cambio en la Agenda 2030, pues yo diría que sí, porque justamente en parte de ese compromiso, de parte de ese compromiso surgen, por ejemplo, muchos de los recursos con los cuales
se buscan ejecutar labores en otros países que no sean tan desarrollados. Entonces yo diría que, en mi opinión, sí, no, es que también muy seguramente es una opinión muy generalizada, pero yo considero que sí, sí es una influencia importante. Leonardo Enrique pregunta, ¿cómo entender el cumplimiento de los ODS cuando las potencias que más CO2 producen utilizan más carbón que cualquiera de los países de Latinoamérica? Aquí me refiero al caso de Alemania, que sigue utilizando el carbón como una de sus principales fuentes de generación de electricidad. No estoy tan seguro de lo que cuenta Leonardo. Bueno, es verdad, digamos que lo mismo, lo que yo les decía, las motivaciones que han tenido, por ejemplo, países como Alemania, China, Francia, para buscar o para promover el desarrollo de las renovables son motivaciones muy diferentes a las que podemos tener, por ejemplo, en países de Latinoamérica. Pero justamente eso es lo que hace que de pronto los países que contaminan mucho tengan políticas tan a corto plazo, porque muy posiblemente los impactos medioambientales son los que menos chance o los que menos tiempo de reacción nos tienen, nos proporcionan. Entonces, es verdad, lo puedes consultar, de hecho en el índice del trilema energético se describe la composición de la matriz energética de cada país. No estoy tan seguro que eh, que la matriz energética de Alemania todavía tenga carbón como uno de sus principales. Creo que antes que el carbón estaba el nuclear. No quiero no quiero decirlo completo porque no tengo la matriz en ese momento enfrente mío, pero lo que sí es claro es que los objetivos al 2030 de estos países es eliminar por completo este tipo de generación nuclear o carbón y promover mucho más la generación no contaminante. Con eh, con las consecuencias que eso pueda tener, ¿no? Creo que el caso más puntual o más cercano que tenemos es el caso de China. O sea, China tuvo que tomar esas decisiones también. Vamos a empezar a cerrar centrales nucleares. Vamos aquí a reducir la generación de energía con fuentes no contaminantes. ¿Y qué pasó? El país se empezó a quedar sin energía. Entonces ustedes tuvieron algún contacto con eso, pero el año pasado, a finales del año pasado, empezamos a tener un problema importante con China. Las exportaciones desde el país empezaron a ponerse difícil, los fletes, las empresas en China tenían que dejar de trabajar 7/7, tenían que empezar a trabajar 3/7, 5/7 días de la semana, algo que están absolutamente cero acostumbrados en China. ¿Por qué? Porque el gobierno tomó la decisión, ok, apagamos entonces un montón de centrales nucleares y contaminantes, pues el país seguía demandando energía. Entonces, digamos, eh, 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 los cumplimientos de los ODS no se pueden, digamos, lo que te decía anteriormente, no los podemos medir todos por igual, o sea, son incomparables los cumplimientos y los alcances y los desarrollos de trilema energético, de ODS, dependiendo de los países. Cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus retos. Lo importante es que todos tengan el mismo objetivo, digo yo, o digamos que esa es como la opinión, es que todos tengan el mismo objetivo independientemente de cómo lo desarrollen, pero que logren avanzar hacia ese objetivo, yo creo que es lo que verdaderamente debe como primar. Eh, vuelve Héctor. ¿Qué tanto puede afectar los conflictos bélicos al cumplimiento de los ODS? Bueno, pues imagínate. Héctor Julián, eso es pues mucho, básicamente, o sea, obviamente pues los ODS son una agenda política y digamos, de trabajo, pero pues obviamente los conflictos bélicos superan pues o pueden superar pues cualquier iniciativa de muchos aspectos y pueden condicionar mucho, desafortunadamente. Eh,
María Guadalupe pregunta, ¿cuánto tiempo llevará el uso de energías fósiles para producir energías limpias? ¿Cuánto tiempo llevará el uso de energías fósiles para producir energías limpias? ¿Cuánto tiempo llevará el uso de energías fósiles para producir energías limpias? Wow, ya van dos preguntas que no entiendo. Vamos a ver si de pronto María me puede reformular la pregunta porque no lo entiendo. Entiendo que tal vez si en algún momento se va a lograr que con energías fósiles, o sea, que se vuelvan no contaminantes las energías fósiles, tal vez, pero no sé si lo estoy entendiendo bien. Perdón por a veces tampoco la ventanita me ayuda. Cuando las preguntas son muy largas no me ayuda mucho. Aurora, ¿cuál es la huella de carbono de las energías renovables? Ya que de otra forma necesitan insumos que se producen con energías convencionales. Sí, eso digamos que ha sido cada vez más bueno, cada vez más, históricamente ha sido un reto digamos, a cumplir de las, digamos, una de las preguntas es siempre, bueno, listo, pero ¿cuánto cuesta fabricar un panel solar? ¿Cuánto cuesta fabricar un aerogenerador? Eso eh, requiere el triple de la energía que logra generar en su vida útil. Gracias al desarrollo tecnológico, eso cada vez más es menos cierto. Eh, Puntualmente en la energía solar fotovoltaica, por ejemplo, existen desarrollos muy importantes, por ejemplo, en materiales fotovoltaicos que sean mucho menos contaminantes durante, digamos, su fabricación y durante el final de su vida útil, porque durante su funcionamiento son muy poco contaminantes. Entonces, el desarrollo de materiales orgánicos como el perovskit y Dios se me escapa, que es a base de carbono. Bueno, hay celdas fotovoltaicas que ya empiezan a generarse, que son hechas con material biodegradable incluso, pero también eh, el desarrollo tecnológico en las industrias, en la fabricación, hace que la eficiencia energética se aumente y que con mucho menos consumo de energía se siga generando o construyendo o fabricando ese tipo de tecnologías y que entonces ya ese argumento ya cada vez menos válido. Puede haber una huella de carbono porque la gran mayoría de estos equipos o estas tecnologías se fabrican en unos lugares específicos del planeta Tierra por características puntuales de mano de obra, de precio de mano de obra, de cultura laboral, pero también pues se pueden ir rompiendo esas brechas, es decir, en la medida en la que estos grandes fabricantes piensen en trasladar sus producciones a otros continentes, pues se puede reducir un poco o en mayor proporción la huella de carbono, pero sí es un buen ejercicio, digamos, ese cálculo del ciclo de vida, se llama, de los equipos. ¿Qué se espera para América del Sur? Pregunta Joel. En esta materia y en particular en el Cono Sur, ¿qué se espera? De todo, esperamos todo lo mejor. O sea, América Latina tiene unos grandes retos para esto. De nuevo, mayormente hacia lo social y hacia lo económico. No tanto, no quiere decir, o sea, no es completo, pero de pronto en menor proporción en cuanto a lo medioambiental. Pero aquí los grandes retos que tenemos en América Latina es llegar con energía a quien no lo tiene, que a estas alturas hay mucha gente que no lo tiene o que la tiene el acceso, pero de manera errática. Entonces, lo que se espera de América Latina es muchísimo, obviamente, con proporciones diferentes y con matices, pero se espera muchísimo. Además que tenemos todo el potencial, entonces, ¿por qué no lograrlo? ¿Cómo en los países en vías de desarrollo puede ser factible? ¿Cómo puede ser factible la Agenda 2030? Entiendo que es esto. María Guadalupe, pues, ¿cómo puede ser factible? Eh, ejecutándolo, ejecutándolo. Digamos, entendiendo que los países entiendan eh, que seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo, pues no resulta, no va a resultar, o sea, por mucho lucro que haya, claro, ya a veces uno cuando empieza a hablar de esto se puede ir tirando fácilmente hacia
o inclinándose hacia el discurso romántico, ¿no? Pero algo de romanticismo tiene que haber en el discurso, eh, pero en últimas, con indicadores, ¿cómo lo digo? Con argumentos concretos se puede llegar a justificar que puede seguir siendo un negocio la sostenibilidad, pensando en que los que tienen el negocio nunca lo van a soltar, pero con argumentos concretos puede seguir siendo un muy buen negocio. Bueno, yo creo que nos alcanza para un par de preguntas más. Ofrezco disculpas porque a veces son muchas las preguntas y yo también puede que me extienda un poco, pero siempre saben pues que están los espacios continuos para estos webinars y bueno, en los programas académicos seguimos discutiendo. José Arraut pregunta, ¿el cambio energético es algo que se debe dar? Pero ¿cómo mejorar sin que afecte la economía lineal de una población? Hoy día sabemos que los recursos son limitados. Por ejemplo, en Colombia, a pesar de hablar de energías renovables, no se ve esfuerzo alguno para el cambio y mejora continua. José, me permito no estar muy de acuerdo con usted. De hecho, si queremos ver un ejemplo importante en desarrollo, por ejemplo, del sector de energías renovables en América Latina, debe ser Colombia. Digamos que contamos actualmente con un marco regulatorio bastante sólido, que tomó tiempo armarlo. Solamente en el año pasado Colombia duplicó su capacidad fotovoltaica instalada, se inauguraron como 3 o 4 plantas fotovoltaicas, en promedio como de 40 megas cada una. O sea, empezamos en 22 megas, el objetivo es llegar a 1500 y fácilmente yo creo que ya en Colombia estamos por ahí en las 300 megas, yo creo, o algo así, 300 o 400 megas instaladas en energías renovables. Se inauguró un parque eólico también hace poco, entonces, digamos que claro que hay un gran esfuerzo desde el punto de vista de la política y de los inversionistas, hay un gran esfuerzo y, y puede ser, digamos, importante un país, digamos, como Colombia que ha tenido, bueno, en América Latina todos los países hemos tenido eh, retos sociales y políticos, pero el hecho de que podamos empezar a ser como un referente es algo importante y que se tiene que tener en cuenta y conocer y valorar. Así como tiene que tener en cuenta los retos y las cosas por mejorar, es importante también valorar y resaltar eso. Bueno, me da pena con ustedes, no me puedo demorar muchísimo más. Igual pues los contactos pues están ahí, ustedes saben que por las redes sociales de la escuela pueden seguir generando sus consultas, contactar a la escuela para preguntas y les agradezco mucho por su asistencia. Espero que hayan encontrado valor en esta charla del día de hoy y pues nos vemos en clase o en la próxima o en un próximo webinar. Muchas gracias.